Buenas tardes, hermanas. Espero que todas se encuentren muy bien, que el Señor les esté sosteniendo en cualquier situación que todas estemos pasando. Que el Señor sea nuestra fortaleza siempre. Vamos a orar. Les invito para que nos dispongamos todas desde donde nos encontremos y vamos a orar a Dios para empezar este estudio de su palabra. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, cada una de nosotras por este tiempo que nos concedes, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, también nos mueve, Señor, para apartar, para buscarte, Señor. Gracias, amado Padre, por darnos la oportunidad de escuchar el consejo de tu palabra, Señor, de ser instruidas en tu verdad, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra se resume toda justicia, toda verdad, amado Señor, y hoy podemos acercarnos tranquilamente, confiadamente ante tu trono de gracia, Señor, para alcanzar tu misericordia, para escuchar de ti, amado Señor. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos disponemos. Tú sabes el corazón de cada una de nosotras cómo está, Señor. Tú sabes cómo está la vida de cada una de nosotras delante de ti, Señor. Tú sabes, amado Dios, si realmente te seguimos, Señor, con sinceridad, Padre, o si solamente nos hemos vuelto, Señor, religiosas, Padre, y tú también conoces qué pecados tenemos, Señor, qué cosas albergamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Tú conoces nuestras preocupaciones, Señor, nuestras angustias, nuestros temores, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nuestro ser, Señor amado. Padre Celestial, cualquiera que sea nuestra situación, venimos delante de ti, Señor, rogándote que seas tú limpiándonos, Señor, purificándonos, quitando toda maldad, Señor. Te pedimos que limpies nuestro corazón, Señor, que renueves un espíritu recto en nosotras, Señor, que avives, Señor, nuestro corazón en tu camino, amado Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tú examines todo lo que somos, Padre, y que podamos, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor. Reconocemos que permanentemente te fallamos, Señor, pero que también permanentemente podemos venir delante tuyo, Señor, para alcanzar tu misericordia, Señor, para confesar nuestras iniquidades y tú nos perdonas, Señor, porque eres amplio en perdonar, Señor, eres misericordioso y fiel, Señor. Padre Celestial, límpianos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos tener este tiempo concentradas en ti, Señor. Tú sabes que a nuestro alrededor hay muchas cosas que nos distraen, Señor, o incluso en nosotras mismas, pensamientos, preocupaciones, otras actividades, Señor, que tenemos que hacer, Padre, pero te pedimos, Señor, que podamos encargarnos de lo principal, de lo primordial, Señor, ocuparnos en ti, Señor, y sabemos que tú te ocuparás de lo demás, Señor, y nos darás la sabiduría, la dirección, la inteligencia para ocuparnos de las demás cosas, Señor. Amado Padre, rogamos que tú bendigas la vida, Señor, de nuestra hermana que va a compartir tu palabra hoy, Señor, que le uses, que cada palabra, Señor, cada pensamiento que tú pongas en su boca, en su corazón, Señor, sea para edificación nuestra, amado Dios. Rogamos por nuestras hermanas que se encuentran enfermas, Señor, para que tú les des tu aliento, tu gracia, Señor, para sobrellevar los malestares en el cuerpo y en el ánimo, Señor. Y que conforme tu misericordia, Padre, seas tú usando los medicamentos o los cuidados, Señor, aún en la casa, los alimentos, Padre, cualquier cosa en la que tú quieras glorificarte, Señor, para traerles sanidad y bienestar, Señor amado. Amado Señor, rogamos que tú nos ayudes a ser mujeres apartadas para ti, Señor, y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, nuestra vida misma sea una adoración para ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestra vida te alabe, que nuestra vida te adore, Señor, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, sean guardados irreprensibles para ti, amado Padre Celestial. Te pedimos, Padre misericordioso, que en esta tarde podamos enfocarnos en ti, solamente en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, Padre, gracias por la presencia de cada una de mis hermanas aquí, Señor, por quienes por alguna razón no se unirán, Señor, también pedimos por ellas que tu gracia preciosa sea sobre sus vidas, Señor. Te alabamos, Padre justo y bueno, y
Te damos toda gloria y toda honra a ti, amado Señor. Te pedimos que tú recibas este canto, Señor, y te agradecemos porque tú nos has hecho libres, Señor, porque tú nos has dado una vida nueva, amado Señor. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén.
Muy buenas tardes, hermanas. Deseando que el Señor en esta oportunidad hable a sus corazones, eh, que Él hable también a nuestras vidas y que su palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Esta tarde te damos muchas gracias porque permite, Señor, que invoquemos tu nombre, Señor, que podamos, Señor, tener comunión contigo. Y pedimos, Señor Jesús, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, que cuando estemos en dificultades, Señor, con angustias, en pánico, que no veamos la salida, Señor, que tu palabra la podamos recordar, Señor, y saber que en ti hay esperanza y que en ti tenemos salvación y que en ti tenemos esperanza, Señor. Gracias, Padre Santo, por escucharnos, Señor. Gracias porque tú estás permanentemente pendiente de nosotros, Señor. Aunque nosotros no lo estemos, tú estás ahí fiel para escuchar nuestras oraciones y para enseñarnos, Señor, todo lo que tu palabra entraña, Señor. Gracias por habernos escogido, habernos salvado, Señor, y gracias porque no siendo nada, en ti somos algo, Señor. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que cualquier distracción, cualquier cosa que pueda interrumpir la comunión que tenemos contigo, rogamos, Padre, que tú estés ayudándonos, Señor, y dándonos el entendimiento y la sabiduría para hacer todo lo correcto delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, en esta tarde a estar en constante comunión contigo, Señor, y que salgamos edificadas con este estudio, Señor. Que tú seas hablando a través de mí, Señor, y que tú seas, Padre, guardando nuestras vidas, Señor, y usándonos para tu gloria, Padre. En tu nombre oramos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hermanas, entonces voy a presentar. Ahí pueden ver la pantalla. Aún no se ve. No se ve nada. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno. Listo, bueno, entonces el día de hoy el título de este estudio es Fe en medio de la prueba y vamos a tener como estos textos de cabecera que es Mateo 8, 23 al 28 y Santiago capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4. Entonces nos podemos preguntar nosotras, ¿por qué Dios tiene que probarnos? ¿Por qué nuestra fe ha de ser probada? Muchas veces nosotras hemos escuchado de la fe, hemos leído a través de la palabra que la fe entraña muchas cosas, ¿cierto? Entonces hoy vamos a mirar en detalle estos 4 punticos que dice qué es la fe. Entonces vamos a mirar en Hebreos 11:1. Es el segundo punto, cómo funciona la fe. Hebreos 11:6. El tercer puntico, cómo podemos ejercitar la fe en medio de las pruebas. Esto lo vemos en 2 Corintios 3, 4 al 6. Y por qué debemos ser probadas. Y lo vemos en el libro de Job, capítulo 23, versículos 10 al 14. Entonces, por favor, hermanas, acompáñenme como lo dije anteriormente, al libro de Mateo 8, versículo 23 al 28 y vamos a leerlo. Dice, Mateo 8, del 23 al 28. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces vamos a centrar nuestra atención en estos versículos y los vamos a desglosar sabiendo cómo el Señor quiere probar nuestra fe y qué propósito tiene el Señor cuando prueba nuestra fe. ¿Sí? Entonces, nos podemos preguntar qué es la fe. En Hebreos 11:1 dice que la hemos leído muchísimas veces, ¿cierto, hermanas? Que dice, vamos a leer Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí vemos en este capítulo 11 del libro de Hebreos, cómo la fe de muchos hombres fue puesta a prueba, cómo ellos la ejercitaron y cómo ellos sin ver muchas cosas estuvieron pendientes de lo que el Señor quería hacer. Entonces, ahí como vimos en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos decir que la fe es un don y es un regalo de Dios. Como segundo punto, ¿cómo funciona la fe? Vamos a Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, así funciona la fe. Si nosotras no tenemos fe, pues estamos como fuera de lugar y la verdad, pues estamos, como se dice, fallando delante del Señor. Como dice en el versículo 26 de Mateo 8, el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y estas palabras el Señor las reitera una y otra vez a lo largo de los evangelios. Y siempre les dice, hombres de poca fe. Cuando el Señor estuvo con sus discípulos, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron siempre dificultades, y el Señor siempre les refería a estas palabras. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces vamos a tener en cuenta estas palabras. Para que nosotras tengamos más fe, tenemos que ser ejercitadas, ¿sí? Entonces tengamos pendiente estas palabras. Como lo mencioné hace un momento, la fe es un regalo de Dios y debemos ejercitar esta fe. Y de igual manera nosotros tenemos que tomar y crecer en la fe, como lo dice Efesios 6:16. Vamos a leer Efesios 6:16 a ver qué nos dice. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando nosotras tomamos la fe, como cuando nosotros tomamos aquí, como dice el versículo 16, toma del escudo de la fe. Cuando nosotros estamos ejercitando la fe, estamos siendo revestidas con este escudo y nuestra fe va a ser protegida y va a ser sólida, ¿sí? Para que apaguemos los dardos del enemigo. Cuando ejercemos nuestra fe, nosotras podemos tener la comunión íntima con el Señor por medio de su palabra. Entonces, dice, el Señor es Dios y sabemos nosotras que Él fue un hombre humano, que Él estuvo en esta tierra, sintió hambre, sintió frío, sintió muchas cosas que nosotros como humanos sentimos, pero como lo hemos aprendido, Él nunca pecó, ¿sí? Su vida fue santa porque era el mismo Dios, ¿sí? Y nosotras siempre a lo largo de nuestra vida hemos tenido dificultades, ¿sí? Siempre nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles,
si hemos sentido miedo en este mundo que día a día nos ofrece dificultades, nos ofrece angustias, pero lo más importante que nosotras podemos sentir y tener en cuenta es que el Señor está con nosotros, ¿sí? Ahí en los versículos de Mateo 8, de Mateo 8 del 23 al 27, ¿sí? Los discípulos sintieron miedo porque ellos estaban en esta barca, el Señor estaba dormido, el Señor estaba, humanamente Él estaba dormido, ¿sí? Pero los discípulos en medio de esa angustia, de esa dificultad, porque pensaron que se iban a ahogar, que la barca se iba a voltear, ellos pensaron que iban a fallecer. Sí, sintieron angustia, miedo, pero el Señor estaba con ellos. Entonces debemos recordar que así como el Señor estaba con sus discípulos, el Señor está con nosotras, ¿sí? Pero ¿cómo? Nosotras nos podemos preguntar, ¿cómo podemos ejercitar la fe? ¿Sí? En medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Porque cuando nosotras atravesamos pruebas, atravesamos dificultades, atravesamos situaciones dolorosas, a nosotras se nos olvida la palabra del Señor, se nos olvida la oración, se nos olvida la comunión con Él y empezamos a desfallecer. Entonces, ¿cómo nosotras tenemos que ejercitar la fe en medio de las pruebas? La naturaleza de las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito, siendo Él Señor soberano. Él puede impedir que no vengan estas pruebas, pero muchas veces el Señor no decide impedirlas, ¿sí? Él es soberano, sabemos que el Señor es poderoso, es grande, pero si Él en su perfecta voluntad, en su perfecta majestuosidad decide probarnos, Él va a enviar esas pruebas y nosotras no somos quien para decir, ay Señor, no las mande porque es que yo no estoy preparada. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que ser probados. Recordemos a Job, que fue un hombre justo, bueno, santo, y el Señor lo probó. ¿Y lo probó de qué manera? Tocando su carne, tocando muchas cosas difíciles para él, y él cómo salió victorioso. Él nunca renegó, él nunca dijo, pues sí se preguntó que por qué él estaba en esa angustia y hasta maldijo su día, como el día que nació, como lo vemos ahí en el libro de Job. Pero él nunca renegó del Señor, sino que se mantuvo firme, y al final el Señor, ¿qué hizo? Restauró todas las cosas y él le enseñó muchas cosas que él tenía que recibir en ese momento para que su corazón fuera firme. Ahí en los versículos que leímos de Mateo 8, el Señor Jesús no estaba simulando dormirse. Sí, él en su naturaleza humana estaba cansado y pues obviamente estaba dormido. Pero los discípulos estaban despiertos, me imagino remando, tratando de salir de esta tempestad tan terrible, y sabían que en su experiencia no podían detener la tormenta, pero lo más importante era que ellos sí tenían al Señor. Pero en medio de esa dificultad, en medio de ese huracán, en medio de esa tormenta, ellos se olvidaron, ¿sí? Y el Señor quería enseñarles a través de esa prueba muchas cosas que más adelante ellos se dieron cuenta. Las pruebas nacen en el trono de Dios, ¿sí? Como ya les dije anteriormente, el Señor es quien decreta esas pruebas y Él es el que las manda a cada una de nosotras como Él le parece, y en el momento menos inesperado. Entonces tenemos que estar firmes, pendientes, ancladas en el Señor, sabiendo que si Él manda esas pruebas, Él nos va a respaldar. Como lo dije, las pruebas nacen en el trono de Dios, y Dios quitó, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Esto lo dice Job 1:20 al 21. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos preparadas con el Señor, cuando está nuestro corazón anclado a Él, podemos decir que todo lo que sucede en nuestras vidas, lo que pasa en nuestras mentes, en nuestro corazón, es porque Dios lo permite y porque Él quiere que nosotras salgamos como el oro. Estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría que controla todas las cosas por su gloria y el bien de su pueblo, ¿sí? Entonces recordemos esto, que es muy importante, que Él todo lo hace para un bien y para que nuestro corazón sea firme. El mismo Señor desató esa tormenta y puso a sus discípulos en ese huracán, porque quería enseñarles algo acerca del poder y de la autoridad del mismo Señor Jesucristo, ¿sí? El mismo Dios que hizo los cielos, la tierra, el viento, el mar, el agua, estaba ahí, pero Él fue el mismo que provocó esta situación para que conocieran su poder y se dieran cuenta que ellos, lo que sus discípulos podían refugiarse en el Señor, así como nosotros debemos refugiarnos en Él. Debemos entender que Él es quien está en medio de toda prueba. El Señor es el que está en medio de toda prueba con un propósito bueno y sabio, ¿sí? Como lo dice en Santiago 1:12. China, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Santiago, 1:12. bueno. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Gracias. Entonces, importante saber que nosotros, si resistimos esta prueba, no, más adelante vamos a recibir la corona de vida, perdón, que el Señor ha prometido a los que le aman, ¿sí? Entonces, toda prueba es con un propósito bueno y sabio, no es porque el Señor de pronto nos odie o de pronto en nuestros pensamientos humanos digamos, es que el Señor me tiene rabia, no, no, no. Dice la palabra del Señor que el Señor cuando recibe un hijo lo castiga, ¿sí? Lo disciplina para que sus propósitos a futuro sean buenos y sean sabios. Las pruebas llegan sin aviso y siempre llegan en el momento más inoportuno desde nuestro punto de vista. Uno dice, ay, pero Señor, ¿por qué me mandas esto si yo no estaba preparada? ¿Por qué, Señor, sucede esto con mi familia? ¿Por qué, Señor, me quedé sin trabajo? ¿Por qué, Señor, esta pandemia? ¿Por qué, Señor? O sea, nos preguntamos siempre el por qué y debemos decir ¿para qué? ¿Para qué el Señor está permitiendo todas estas cosas que sucedan a nuestras vidas? Él quiere que nuestra mente y nuestro corazón esté limpio, que sea apto delante de Él y que todo lo que nosotras hagamos sea para glorificarle a Él y salgamos como oro y nos dé la corona de vida como lo leímos en Santiago 1:12. Al Señor no le sorprende nuestras pruebas, no, al Señor no le sorprende nada porque Él es nuestro Dios todopoderoso y el Señor las decreta y las supervisa para que no lleguen más allá de lo que nosotras podamos soportar, ¿sí? Muchas veces nosotras decimos, no, Señor, no, yo no puedo más con esto, ayúdame porque yo me voy a morir. No, el Señor permite estas pruebas para que nosotras, nuevamente digo, para que nosotras seamos refinadas y Él no va a dar más allá de lo que nosotras podamos soportar. Esto está en Primera de Pedro 1:7, por favor lo podemos leer. Dianita, ¿me ayudas, por favor? Bueno, gracias.
Correcto, muchas gracias, Dianita. Entonces, como lo dije hace un momentico, estas pruebas llegan a nuestra vida para que nosotras seamos purificadas. El Señor es quien las supervisa y Él no permite y para que no lleguen más allá de lo que nosotras podamos soportar, ¿sí? Y también estas pruebas son para nuestro beneficio, para nuestro bien, no para el beneficio del Señor, porque Él no necesita nada de nosotras. Nosotras necesitamos del Señor. Esto también lo vemos referenciado en el Salmo 125. A través de las pruebas salen a flote nuestras corrupciones, ¿sí? Cuando el Señor nos prueba, todas aquellas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que le desagradan al Señor, salen a flote, y Él lo que quiere es quitarnos estas cosas, estos pecados, estas situaciones que no nos dejan crecer, ¿sí? Y hacernos unas personas santas, agradables delante de Él, como lo leímos ahí en 1 de Pedro 1:7, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ser probadas, así como el oro se prueba con fuego. Cuando el oro se prueba con fuego, saca toda la basura, queda a un lado la basura, y el oro queda limpiecito, queda transparente, queda puro para ser pues de buena calidad. Y cuando el oro es de buena calidad, se ve su autenticidad y se ve su brillo, ¿sí? Las pruebas es un antídoto para nuestra autosuficiencia. Sí, nosotras muchas veces nos creemos autosuficientes, nos creemos que lo sabemos todo, pero el Señor permite todas estas situaciones para que nuestra fe sea fuerte y para que nuestra fe sea digna de Él. Los discípulos experimentaron tormentas, igual que nosotras, ¿cierto? Nosotras, como lo mencioné al principio, nosotras siempre vamos a atravesar desiertos, dificultades, angustias, pánicos, miedos, incertidumbres, necesidades, todas estas cosas que vienen a nuestra vida, ¿sí? Y necesitamos tener pendiente y estar atentas que el Señor está con nosotros y Él es el que nos saca de estas tormentas. Bueno, los discípulos experimentaron tormentas cuando estaban con el Señor Jesús. Estas tormentas nos llevan a descansar en el Señor, como lo dice 2 de Corintios 1:8 al 9. Lo voy a leer, 2 de Corintios 1:8 al 9. Se perdió. 2 de Corintios 1:8 al 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí vemos que el apóstol Pablo también sufrió muchas tormentas, tribulaciones, angustias, pero él siempre se aferró a la mano del Señor. No debemos confiar en nosotras mismas. Todas nosotras tenemos la tendencia a ser autosuficientes, ¿cierto? Pensamos que yo soy mejor que cierta hermana, que yo me las sé todas, pero nosotras sabemos que día a día estamos aprendiendo del Señor. Estamos en esta vida para aumentar la fe y para depender solamente del Señor, porque somos vulnerables, ¿cierto? Nosotras como mujeres nos sentimos muchas veces frágiles, como delicadas, y entonces pensamos que a través de esta situación no vamos a salir,
¿sí? Y sabemos que el Señor es quien nos da la capacidad para salir adelante. Cuando enfrentamos las pruebas, vemos nuestra debilidad para reposar en Él y percibir que somos incapaces. Las pruebas nos brindan una excelente capacidad de conocer su poder. Los discípulos sabían que el Señor era poderoso y el Señor es poderoso, como lo vemos en su palabra y nos ha enseñado la palabra del Señor. En las pruebas aprendemos no solo teóricamente, sino prácticamente, porque nosotras hablamos muchas veces de las pruebas y que de las situaciones y de pronto vemos a X o Y hermana en ciertas situaciones difíciles, pero cuando nos toca a nosotras vivirlas es cuando nosotras nos damos cuenta que el Señor tiene un propósito y tenemos es que apegarnos al Señor, ¿sí? Aprendemos a través de la Biblia cuando la estudiamos, pero el verdadero conocimiento viene cuando lo aplicamos en medio de la tormenta, cuando nos acordamos de su palabra en esa tormenta, en ese huracán, en esa dificultad. Ahí tenemos que aplicar el verdadero conocimiento y echar mano de la palabra de Dios. No conoceremos al Señor si no atravesamos pruebas, y es allí cuando vemos y entendemos quién es Él, ¿sí? Entonces, cuando el Señor permite en nuestras vidas estas pruebas, allí y echamos mano del Señor, allí entendemos quién es Él y qué propósito tiene el Señor para con nosotras. La fe tiene que ser ejercitada y al estar llenos de miedo, los discípulos perdieron de vista que tenían al Señor, al Dios, en la barca. ¿Sí? Ellos se les olvidó que el Señor estaba con ellos, se les olvidó que Él podía calmar la tempestad, se les olvidó quién era el que iba con ellos y se le olvidó todo. A ellos lo único que hicieron era: Señor, sálvanos porque vamos a perecer. Y el Señor tenía todo bajo control. La fe rehúsa dominarse por el miedo. Nos identificamos con los discípulos cuando a nuestra vida llega el miedo. Esto lo vemos en Mateo 14:27. Vamos a leerlo. Mateo 14:27. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces aquí vemos que el Dios Todopoderoso los animó, les dijo: tranquilos, no se preocupen, no teman, que yo aquí estoy. Entonces así debemos de recordar nosotras cuando estemos atravesando las pruebas, que debemos tener ánimo, saber quién es el Señor y no debemos temer, ¿sí? Todas luchamos por el miedo y el Señor nos lleva a buscar su protección, ¿sí? Eso es lo que a nosotras nos pasa cuando tengamos miedo, cuando estemos atravesando situaciones difíciles. Tenemos que pedir al Señor protección y ayuda, porque Él es el único que nos puede ayudar y Él es el único que nos puede decir: tengan ánimo, que yo soy y no temáis, ¿sí? Nosotras como cristianas no tenemos derecho a dejarnos controlar por el miedo, teniendo en cuenta que tenemos un Dios que cuida de nosotras. Eso nunca lo debemos olvidar, porque si hemos confiado en el Señor, toda nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, tenemos que echarlas en las manos del Señor, que Él tiene cuidado de nosotras. Los discípulos, al perder la mirada, le hablaron con insolencia: maestro, le dijeron, ¿no ves que nos vamos a morir? ¿No ves que nos vamos no te das cuenta que vamos a perecer? Y muchas veces nosotras hablamos así, le hablamos al Señor, ¿sí? Sin tener esa sumisión y hablarle en un tono cordial al Señor. Y ellos no confiaron en el Señor Jesucristo. Eso lo vemos ahí, que ellos se llenaron de miedo, se dejaron dominar por su naturaleza humana y dejaron a un lado su naturaleza espiritual, sino que se pusieron angustiados y temerosos y
y preocupados porque el Señor no los iba a atender. El Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer. El Señor tiene todo bajo control, Él conoce el futuro, conoce todo lo que viene, todo Él lo conoce, ¿sí? Él sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo que experimentaron los discípulos los llevó a reprochar al Señor. Los discípulos estaban conscientes de la compasión y del amor del Señor y se dejaron llevar por el miedo y dejaron a un lado toda la teología que el Señor Jesús les había enseñado. Ahí se les olvidó todo. Y así nos pasa a nosotras. A nosotras nos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces obramos con insolencia y así no le digamos al Señor lo que nos está pasando, pero por dentro estamos siendo insolentes y cuestionamos al Señor. ¿Por qué, Señor, nos pasa esto? ¿Por qué tiene que, Señor, si yo soy hija tuya, por qué permites estas cosas? Entonces a veces somos insolentes y cuestionamos al Señor. Y sucede todas estas cosas porque hay amargura en nuestros corazones. Y ahí sí somos peores. ¿Qué debemos hacer cuando estamos atravesando pruebas? Eso es importante, ¿no? ¿Qué debemos hacer? La fe no es una actividad que se dispara automáticamente en medio de las pruebas, ¿sí? El Señor Jesús nos pregunta, ¿dónde está su fe en mí? Y nosotras debemos impedir que la angustia nos envuelva, porque estas situaciones que nos envuelven hace que nos olvidemos del Señor, que dejemos al Señor a un lado y que hagamos nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces vamos a leer el Salmo 56, versículos 3 y 4. Dianita, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Gracias. Sí, señor. Amén. Muchas gracias, Dianita. Entonces ahí está clarito. Si nosotras tememos, debemos confiar en el Señor. Sí, esa es como la respuesta. Si el Señor nos permite atravesar pruebas, tenemos que, bueno, nos llenamos de angustia, de temor, pero tenemos que confiar solamente en el Señor. Y pensar que el Señor tiene en control esa situación y más bien que esa situación no nos vaya a controlar a nosotras, que eso es lo que a veces pasa a nuestras vidas. Nos olvidamos del Señor, dejamos a un lado su palabra, no la leemos, no tenemos comunión con Él y permitimos que esa situación controle nuestra vida y nos salimos de casillas. Cuando estamos en prueba, la voz de la duda se activa. Sí, eso pasa siempre. Empezamos, pero ¿por qué? ¿Será que yo sí soy hija de Dios? ¿Será que el Señor me escucha? ¿El Señor por qué permite esto? O empieza la duda a llegar a nuestro corazón y no debemos permitir que esto suceda porque el Señor es el que tiene el control de todo y Él es el que permite estas cosas para que nosotras seamos firmes y nuestro corazón sea limpio, puro y nuestra mente sea también limpia y pura como el oro. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué dice un versículo, un salmo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hay un salmo que dice estas palabras. Y hay pánicos no justificados, pero tenemos el control divino que viene por parte del Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso. El Señor no actuó cuando la naturaleza humana estaba dormida en sus discípulos. Su divinidad no estaba dormida, el Señor estaba despierto porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, Él no duerme, pero Él humanamente estaba dormido, pero en su divinidad estaba despierto y estaba pendiente de toda la situación que estaba sucediendo alrededor de sus discípulos. ¿Sí? El problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe.
y nos llena de temor la falta de fe. Esto lo vemos en el Salmo 52, 5 al 11. Dice, 52, 5 al 11. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí, esto como que no es, bueno, no, ese salmo no era, perdón, hermanas. Bueno, la tormenta, la falta de fe no era lo que les invadió a los discípulos, ¿sí? Estaban preocupados y estaban angustiados en esa situación que estaban atravesando. Nosotras tenemos mucha información en nuestras mentes acerca del poder de Dios, de su divinidad, de su bondad, de su majestuosidad. Eso lo tenemos en nuestra mente clarito, lo sabemos. Pero en el momento de la prueba todo esto se nos olvida, ¿sí o no? Eso nos sucede a nosotras porque todavía estamos en esta condición humana, en esta naturaleza que es pecaminosa y se nos olvida todas las promesas, se nos olvida la palabra del Señor, se nos olvida que Él está con nosotras, se nos olvida que tenemos que confiar en Él y vienen estas situaciones duras y lo que nosotras tenemos que hacer es echar mano de la palabra del Señor, pues ponernos sobre nuestras rodillas y reconocer que el Señor es quien nos ayuda y que nos va a sacar de esa. Perdón, nuestro diálogo interior también nos traiciona, ¿sí? Lo que nos decimos internamente no coincide con la teología y nos llenamos de pánico. Eso sucede. Nos llenamos de angustia, de miedo, de temor, de una cosa fea que no nos deja salir adelante y nos lleva al pánico y nos lleva a olvidarnos del Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. No debemos olvidar los favores y que somos inmerecidas de su amor y protección divina. Es como lo que sucede en esta pandemia, cuando, bueno, ya no es, ya de pronto estamos como un poco más, racionales de que tenemos que convivir con esta pandemia, que tenemos que ponernos el tapabocas, que el gel, que el jabón, que bañarnos las manos. Bueno, ya como que nosotras estamos acostumbradas a vivir con esto, pero recién que inició la pandemia fue terrible para muchas personas. Hubieron muchos suicidios, muchas situaciones duras y hicieron perder de vista al Señor. Bueno, las personas que no conocen del Señor, los que son del mundo, pues sí, que hagan todas estas cosas está bien, pero que los cristianos hagamos esto, pues no está bien. Él tiene misericordia y hace lo que quiere conforme a su fidelidad. Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotras. Esto lo vemos en Mateo 28, 20, que eso es una promesa de la cual tenemos que nosotras aferrarnos y saber que si Él lo prometió, es porque lo va a cumplir y lo cumple, ¿sí? No es que Él esté lejos de nosotras, sino que Él está cerca de nosotras. Dice Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, ¿de qué más nos podemos preocupar si el Señor está con nosotras? Eso es lo que tenemos que grabarnos en nuestra mente, que el Señor está con nosotras, que si hay dificultades, angustias, de huracanes, tormentas, alguna noticia dura, alguna situación difícil, el Señor está con nosotras. El Señor es el que nos va a sacar adelante de las pruebas, de las dificultades, y que Él está con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la prueba cumpla su propósito en cada una de nosotras, Él la terminará y saldremos como oro. Entonces esto
se refuerza en Romanos 5:3, dice Romanos 5:3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ahí está clarito que el Señor es quien nos da la esperanza y que podemos sentir que el Señor está con cada una de nosotras, ¿sí? Y tenemos, ahí como lo dice, al terminar la prueba tendremos la esperanza en Él, como lo leí hace un momentico en Romanos 5:3 y 5. Él es nuestra esperanza, Él es lo que necesitamos, Él es el que nos ayuda, nos guía, nos fortalece, y es eso, mis hermanas, tenemos que poner toda nuestra esperanza, nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro desespero en el Señor, que Él es el que hace que nosotras pongamos nuestra atención a Él, y todo aquello que nos aqueja lo llevemos a Él, y que si estamos atravesando alguna dificultad dura para nuestra vida, es con un propósito sabio y bueno para que seamos las mejores cristianas y nuestro corazón sea transformado en las manos preciosas del Señor. Entonces eso era lo que yo les quería compartir. Muchas gracias, hermanas, por escucharme y por saber que el Señor es quien nos ayuda en todo momento. Y vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos muchas gracias por ser bueno, Señor, por ser misericordioso, por ser santo, por ser ese Dios en el cual podemos confiar, en ese Dios que podemos tener toda nuestra esperanza, tener nuestra mente puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cuando sobrevengan situaciones difíciles, duras, estemos ancladas en ti, tengamos toda nuestra mente y nuestro corazón puesto en ti, Señor, que todos estos versos que hemos leído lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente, y seamos, Señor, fortalecidas en tu palabra, Señor, y saber que podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, Señor, y tener esa esperanza en ti que no avergüenza, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas una y otra vez. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a que todo lo que hemos aprendido en esta tarde la pongamos en práctica. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te ruego por cada una de mis hermanas, Señor, que tú estés con ellas, bendiciéndolas, ayudándolas, Señor, guiándolas, fortaleciéndolas, Señor, ayudándolas con sus esposos, sus hijos, en sus trabajos, Señor, en las labores que ellas hacen a diario, Padre. Si está alguna pasando una prueba de enfermedad, te ruego, Señor, que tú estés ayudándola, Señor, y alentándola con estas palabras que están inscritas en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y oramos en tu nombre. Amén.